Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos los que nos han acompañado desde hace mucho tiempo en estas conversaciones Santander. Hoy día estamos partiendo 6:30 de la tarde, más o menos, y tenemos una invitada extraordinaria. Hoy día vamos a hablar de cosas que yo creo que todo el mundo necesita saber en estas circunstancias. Nuestra invitada de hoy es Constanza Michelson. Ella es psicoanalista y también escritora, columnista de una serie de medios, de La Tercera, de Clinic, el New York Times, nada menos, en español. Y por supuesto ha escrito Las 50 sombras de Freud, Neuróticos, Hasta que valga la pena vivir, en fin. Lo que me importa de esto es que a partir de esta presencia de Constanza Michelson vamos a poder meternos en una suerte como de perfil psicológico de esta pandemia. Y por eso quiero dejar con usted a Constanza Michelson. ¿Cómo te va, Constanza? Hola Federico, buenas tardes y hola a todos y todas quienes nos están escuchando esta tarde. Quería hablar de lo siguiente, quería tomar algo que he escuchado de mucha gente, no sé si a ustedes les pasa, pero lo que yo he escuchado al menos mucho, y también me pasa a mí, es que las personas dicen que sus noches, estas noches de pandemia, están tomadas por el insomnio, o que sueñan mucho, dice la gente, que tienen sueños muy vívidos. Eso le está pasando a mucha gente. Entonces quería meterme un poco en el asunto este de por qué dormimos, por qué no dormimos. Voy a partir por ahí, pero van a ver que voy a llegar a otro lado. Yo siempre hago eso, entro por un lado y termino por otro. Lo que pasa es que hoy día, bueno, la modernidad, cierto, les dio por llamarle al insomnio, a reducirlo, me parece, a algo que se llama trastorno del sueño. ¿Sí? Y se estudia en estos laboratorios, o se trata a veces en estos laboratorios de sueño para quienes tienen problemas para dormir, pero lo que olvidan esos laboratorios del sueño es que uno no duerme sino más, que el insomnio es un modo de existencia. No por nada un montón de escritores han escrito, han pensado el insomnio desde una forma más filosófica o existencial. Cioran, por ejemplo, en el siglo XX escribió un ensayo que se llama Las cimas de la desesperación y describió al insomnio como una subjetiva. Él dice, el insomnio es una especie de noche caótica en que aparece una monotonía sin progreso. Pueden ser las 8 de la noche o las 8 de la mañana y es exactamente lo mismo. Es como un infierno, un tiempo que es quieto. De hecho, los que estudian el dormir, ¿no?, en estos laboratorios dicen que el tiempo que, cuando tenemos insomnio, el tiempo corre de otra manera. Generalmente cuando tenemos insomnio nos quejamos y decimos, no sé, dormí 2 horas, y después en estos laboratorios se demuestra que en realidad dormimos 6, no sé. Siempre tenemos la sensación de que es más tiempo. Hay algo como de una suerte de letanía del tiempo, insisto, como dice Cioran, sin progreso. Lo que genera el insomnio es que estemos en un exceso de presencia, donde no tenemos escapatoria, no podemos escapar en el dormir, porque finalmente para poder vivir, y esto es algo que Cioran, digamos, apunta y que coincide con la idea del psicoanálisis, es que no podemos estar siempre tan presentes. Dormir no es cualquier cosa, se requieren varias cosas para sentirse cobijado, y por eso, bueno, cuando somos guaguas, cuando en la infancia es tan importante el cobijo para poder dormir. Si se fijan, el dormir en los niños siempre es un tema que angustia a los papás. Los niños se demoran a dormir, se aprende de alguna manera. ¿A qué voy con todo esto? Que se necesita un contorno, se necesita una seguridad para poder dormir. En la adultez a eso le podríamos llamar que necesitamos un mundo, necesitamos un amanecer, ¿sí? Mientras que el insomnio, ¿qué es? Es la condición cuando el mundo se nos cae. A pesar de que pensamos mucho, cuando estamos insomnes solemos pensar mucho, tenemos muchos pensamientos, pero no resolvemos absolutamente nada, como que el mundo nos queda grande. Estamos fuera del mundo, el mundo nos cae encima, ¿sí? Estamos fuera de ese tiempo. Soñar, por el contrario, soñar, y quizás por eso estamos soñando como el doble hoy día, o esa sensación tenemos, soñar nos mantiene conectados al mundo. ¿Qué hacemos en los sueños? Elaboramos cosas. Y quizás hoy día, donde claramente, ¿cierto?, con la pandemia hay un mundo que se nos cae la ciudad, de alguna manera, bueno, o no dormimos porque no tenemos mundo, o bien soñamos mucho, o las dos cosas, tratando de elaborar ciertas cosas. ¿Sí? Ahora, estos autores que escribían sobre el insomnio, Cioran, como decía antes, entre ellos, pero no es el único, escribieron no casualmente sobre el insomnio. Levinas, un filósofo, también lo hizo en la primera mitad del siglo XX. Lo hicieron
en la época de la catástrofe de la guerra. Evidentemente, ¿qué es lo que genera un virus? Un virus que no es ni justo ni injusto, un virus simplemente es, genera esta sensación de que cuando se acaba esto, ¿qué hacemos con esto? Todas nuestras ficciones de control sirven, pero más o menos, hay como una no claridad, ¿cierto? Se nos cae el mundo y quedamos en esa impotencia. Claro, hoy día podríamos pensar que es muy evidente esta condición de catástrofe que nos deja en una especie de impotencia, pero aquí la pregunta que me interesa es si acaso esta condición de no mundo, de caída del mundo, ya no venía de antes, ya no venía hace un buen tiempo. Y lo pienso al menos de dos maneras. En primer lugar, es cierto que sabemos mucho, cada vez sabemos más cosas. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos cosas, pero no podemos hacer nada con ellas. ¿Cuán cierto es que hoy día podemos operar sobre este mundo? O el globo de la globalización, ¿cierto? Se escapó de esto llamado mundo, como decías tú, Férico. Otra manera quizás de pensar que el mundo ya hace rato que se nos venía cayendo, es que estamos llenos de conceptos que borran la experiencia. Fenómenos, claro. No, y me Exactamente. parece genial, me parece maravilloso lo que me está diciendo y lo que nos estáis enseñando, porque claro, al final del día, cuando uno lee, a propósito de lo que tú decías, uno lo que busca es de alguna manera, ese proceso de instalación en ese otro lado, pero cuando ese otro lado no existe, porque no hay este lado, tengo la sensación de que efectivamente estamos viviendo un proceso de desarticulación, ¿sí? De desarticulación en términos simbólicos, que es absoluto y que comparto contigo totalmente, que ese proceso de desarticulación o de desestructuración viene ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo coincido con ese diagnóstico, una forma de pensar en cómo hemos vivido. O sea, hoy día cayó la ciudad, ¿sí? Pero la ciudad de alguna manera ya venía cayendo. Ahora, otra forma de pensar esta caída del mundo, quizás este fin de mundo que dices tú, que decía Sublet, hagan este ejercicio. Si yo les pregunto, no sé, aún en los 90, los 80 quizás, era el futuro. Era como los supersónicos, me dijeron, me dijo Claro, alguien el otro claro, día. claro, Era claro, así, era como galáctico. Bueno, claro. si yo te pregunto hoy día, 2020, y el 2019 y seguramente el 2018 lo mismo, ¿cómo es el futuro? Claro. ¿Cómo es? Negro, absolutamente, ¿cierto? Nublado, ¿no? Apocalíptico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, lo menos seco, uno podría pensar. Bueno, no habíamos caído en cuenta de la gravedad, yo le llamo gravedad desde el punto de vista de la catástrofe subjetiva, Claro, de que no haya amanecer, de que no haya futuro. No tener claro. imágenes de futuro, por cierto, ¿cómo vamos a tener imaginación política? ¿Cómo podríamos pensar algún proyecto, un mundo común, si no hay imágenes de futuro? Entonces nos empieza a pasar que nos convertimos en una especie agotada en la trivialidad, en una propia trivialidad y en una especie de loop donde el futuro simplemente se convierte en más de lo mismo. Había, porque se suicidó, por cierto, Mark Fisher, que era un crítico de música, muy genial, británico. Él decía, miren, hagan el ejercicio de escuchar, imagínense que se salen del mundo, ¿no? Y escuchan a Amy Winehouse, y escuchan Arctic Monkeys, y les preguntan si esa música es de los 60, de los 70, de los 80, del 2010, no podríamos saber. Claro, Como, te fijas, hay como claro. un reciclaje de estas últimas décadas donde todo lo antiguo vuelve, donde el futuro es, no sé, un modelo mejor del teléfono celular, pero no hay nuevas imágenes que puedan Claro. orientarnos, que puedan generarnos un deseo político, finalmente. Bueno, pero para cerrar el tema del no futuro, hay una... Y que eso daría cuenta de la necesidad continua, por de pronto, de crear mundo, de hacer mundo, ¿no? Que era esta imagen heroica de la antigüedad greco-latina, ¿no? Esta idea de hacer mundo, ¿no? De ir, insisto, creando, alimentando, nutriendo nuevos sistemas simbólicos para, por de pronto, hacernos de un futuro posible, ¿no? O sea, sin duda. Ahora, me parece que hay, por cierto, politicidad en otros lugares, ¿no?
que están generando mundos y que los disputan. Bueno, me parece que todo el campo del feminismo, las disidencias sexuales están haciendo eso, pero también otro tipo de organización popular también hace eso. Ahora, y esto es lo último que quería proponer, que es algo que he venido insinuando en toda esta conversación, ¿qué es un mundo? Si bien, como decíamos, un mundo no es lo mismo que el globo, cada vez menos quizás que la globalización. Un mundo, me gusta a mí lo que es mundo según Hannah Arendt, ¿no? Esta filósofa también del siglo XX. Lo que ella propone es que el mundo no es algo que está afuera de las personas, sino que el mundo está entre las personas. Insisto, te agradezco, tengo una serie de preguntas que me han ido llegando. Una persona pregunta, fíjate que es muy bonito porque a partir de todo lo que tú planteaste, claro, aparece una pregunta que es muy concreta, que tiene que ver con la realidad dura de mucha gente. Dice, abro comillas, ¿cómo lidiar con la frustración de ser despedido o que te congelen en los trabajos? Yo creo que justamente esa es una manera hoy día de pensar en un mundo. Un mundo no puede ser refugiarse en el ser y preguntar cómo lidiar con la frustración, como, igual que con el insomnio, así como que buscar una pastilla para dormir, una pastilla para Claro, que se pase la frustración. A mí me parece que no soltar un mundo, si a uno le parece que eso más que frustra, es injusto o no injusto, o debiera ser de otra manera, es hacer política. Así como hacer política no significa presentarse a una candidatura, por por cierto que supuesto. no. Hacer política es, por ejemplo, lo que comentaba que hacían estas mujeres en Quebrada de Castro. Ahí hay politicidad, es decir, cómo gestionamos la vida. Hay que dejar de pensar de esta manera impotente, en que las cosas son de una manera, se establecen, podemos alegar o no, por las redes sociales o lo que sea, como si no pudiéramos apropiarnos de tener una imaginación política y decir, ¿sabéis que así no? Así no, así las cosas no coinciden. Mira, yo siempre lo pensé, quizá por ser mujer, por la maternidad, ahora las cosas han cambiado, me parece que ha cambiado un poco, pero no han cambiado tanto tampoco. Es decir, quiero decir que la crianza hoy día es más compartida y todo, pero no es todavía compartida comunitariamente. Y yo cuando tuve a mis hijas, hace ya casi, qué sé yo, 15 años, yo, para mí, yo dije como, hey, pero esto es ridículo, el mundo no está hecho para que uno tenga hijos. ¿Por qué no coinciden los horarios de la sala cuna, ni el jardín infantil con el trabajo, ni con llegar a ningún lado? En los trayectos del Transantiago ni siquiera consideran que uno se tiene que bajar a dejar a los niños. Nada coincide con nada. ¿Quién hizo esa política? Entonces, cuando, bueno, más que voy a tomarme una pastilla para mi frustración y resolver esto de manera privada y ser la superwoman de los 90 hasta que podía hacer todo, no, de ninguna manera. Acá la cosa tiene que estar repartida, los niños son hijos de la tribu completa, hay que hacer esta cuestión de otra manera. Esas son las disputas que hay que dar. Ahí es donde hay que atreverse a imaginar políticamente. Entonces, ¿qué hacer con la frustración de ser despedido? Frústrese más y haga algo con eso. Tengo otra pregunta, Constanza, y que fíjate que me pareció interesante, porque nosotros hablamos del futuro y del valor, de la importancia de tener futuro. Sin embargo, esta persona me hace una pregunta extraordinaria que tiene que ver con cómo vamos a abordar este futuro. Dice, abro comillas, ¿será una nueva crisis retomar la normalidad que dejamos congelada? Bueno, yo creo que normalidad, y en Chile específicamente no hay que olvidar que nosotros venimos de una crisis social y que quedó en suspenso con esta otra catástrofe. Normalidad no es un tema que se pueda trivializar. Me parece que quizás por eso fueron cambiando desde el gobierno lo de la normalidad a el retorno seguro, no me acuerdo cómo le llamaron, pero como que cambió el concepto. Porque específicamente que normalidad hoy día es un concepto que está politizado. ¿Cuál normalidad? Eh, Mira, al final yo creo que hacerse como ilusiones de que todos vamos a cambiar en esta especie de nueva fraternidad, que todos nos vamos a ayudar y cuidarnos, todas las catástrofes de la historia demuestran que cambiamos, por supuesto que una catástrofe personal o colectiva nos cambia, nunca sabemos muy bien hacia dónde. Por lo tanto, bueno, hay que estar dispuesto también a dirigirlo un poco, en ese sentido, a ser parte del mundo. Yo soy muy insistente en eso, ser parte del mundo, no descolgarse del mundo, atreverse a imaginar unas maneras,
Así es como cambian las cosas. Cuando imaginamos y decimos, no, el agua la tenemos que gestionar así y no así, o el horario de los colegios tal o cual cosa. Alguna vez escuché unas arquitectas que decían hace años atrás sobre el Transantiago, que nunca estuvo pensado, por ejemplo, considerando los trayectos en general, en esa época, de nuevo estoy generalizando, de las mujeres, que implicaba no solamente ir del trabajo a la casa, sino que del trabajo a la sala cuna, a la casa, en fin. Eh, todo eso es política. Claro, claro. Fenómeno. Extraordinario. Qué manera de aprender contigo, Constanza, de verdad. Me encantó, me encantó. Voy a empezar a seguirte en todas tus columnas, en todos tus... ¿Hay algo que tengas, que esté por salir de obras tuyas, escritos, en fin, que podamos revisar? Bueno, acá el libro que publiqué recién, el más reciente es de enero, y que es este que se llama Hasta que valga la pena vivir, precisamente, pues yo ya venía escribiendo sobre el deseo de vivir. Ese es el Ya. último, que yo creo que igual hay varias claves que tienen que ver con lo que he dicho hoy respecto de la subjetividad, el futuro, la destrucción de la experiencia. Y ahora, bueno, ya voy por otro, que seguramente ya es para más adelante, pero es justamente insomnio el concepto, por el que comencé hoy día. Wow, ese vamos a estar esperándolo entonces. Por el momento le recomendamos a todo el mundo, por supuesto, leer a Constanza Michelson, porque está claro que hemos aprendido muchísimo hoy día, de verdad. Muchísimas gracias, insisto, Constanza, por esta conversación. No sé, llevamos un buen rato conversando ya, debemos llevar más de 40 minutos. Se me ha hecho cortísimo y nada, por supuesto agradecer al Banco Santander por esta instancia, ¿no? De las conversaciones Web Café. Vamos a seguir efectivamente haciendo más de estas experiencias, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir teniendo invitados alucinantes como Constanza Michelson.